El lobo es el depredador arquetípico, temido y mortífero. Desde tiempos antiguos es un animal que ha inspirado temor en el hombre. En la Edad Media y durante los siguientes siglos fue considerado un demonio, una bestia que había que cazar y matar. Actualmente los lobos se han convertido en un importante objeto de estudio para los investigadores del comportamiento animal en Europa. Desde Italia a los países bálticos están fascinados por las increíbles habilidades que muestran estos animales. Como biólogos especializados en lobos, sabemos muy bien que estos animales pueden cubrir enormes distancias, pero es apasionante poder monitorizar a lobos cruzando Europa y pasando por zonas altamente dominadas por los humanos. Esta es la historia de los viajes de 3 lobos extraordinarios. Slavko cubre una distancia de más de 1000 kilómetros desde Eslovenia a través de los Alpes austríacos hasta el norte de Italia. El especialista en lobos Hubert Potočnik sigue a Slavko a lo largo de su viaje hasta el Parque Nacional de Lesinia cerca de Verona. Un segundo lobo errante parte de Alemania Oriental. Tras cruzar peligrosos ríos y carreteras, Alan alcanza finalmente las regiones fronterizas de Bielorrusia. Reviviremos su odisea de 1500 kilómetros de la mano de la bióloga alemana Ilka Reinhardt. Ligabue, nuestro tercer viajero lobuno, migra desde Parma, en el norte de Italia, a los Alpes marítimos franceses. Su viaje de 1000 kilómetros ha sido estudiado por la investigadora italiana Francesca Marucco. Este proyecto intenta dar respuesta a un misterio. ¿Qué impulsa a estos especímenes solitarios de lobo europeo a realizar tan largos y peligrosos viajes? Lobos errantes. Primera parte. Hubo un tiempo en que era algo habitual ver lobos por toda Europa, desde las cálidas tierras del sur a las heladas regiones del norte. Pero cuando los humanos se asentaron y empezaron a practicar la agricultura y la ganadería, empezaron a ver al lobo como a un enemigo. Con la invención de las armas de fuego, los lobos fueron eliminados sistemáticamente de extensas áreas, empujando a la especie cada vez más hacia los confines del continente. En 1904 se da caza al último lobo que sobrevive en suelo alemán. El macho ha estado activo en los alrededores de Lusacia, al sur de Berlín, desde hace 4 años, para agravio de los nobles cazadores locales. El 27 de febrero, 18 tiradores y sus ojeadores emprenden la caza del llamado tigre de Sabrot. Para ellos es la bestia, otro cazador furtivo que está matando sus ciervos, corzos y jabalíes. Esta vez los cazadores consiguen acorralarlo en un bosquecillo. Una recompensa de 100 marcos aguarda al hombre que haga el disparo fatal. Con la muerte del tigre de Sabrot, el lobo se extingue oficialmente en Alemania. Aproximadamente 100 años después, cámaras trampa captan las primeras imágenes de individuos de una nueva población. Las cámaras de teléfonos móviles particulares documentan diferentes encuentros. Parece que un número creciente de lobos del sur y este de Europa están atravesando zonas densamente pobladas y adentrándose en el corazón del continente. En febrero de 2015, un joven guarda forestal se encuentra frente a una manada de lobos en el brezal de Lunenburgo, en el noroeste de Alemania.
El regreso del lobo a muchas partes de su área de distribución histórica en Europa es uno de los acontecimientos más interesantes en el campo de la conservación natural en Europa. Las razones de esta reaparición son muchas, pero sin duda hay una fundamental. El lobo es uno de los animales más flexibles y adaptables que conocemos, y se puede adaptar a condiciones ecológicas muy diferentes. Pero filmar a estos esquivos predadores en libertad es casi imposible. Por eso hemos decidido contar la historia de nuestros 3 viajeros utilizando dobles. Lobos de la manada del entrenador de animales húngaro Zoltán Horkai, un reconocido especialista en este campo. Si quieres trabajar con un lobo como este, lo primero es la confianza. Tienes que ganarte la confianza de tus animales. Tienen que confiar en ti. Y si confían en ti y te quieren, entonces puedes trabajar con ellos. Para poder trabajar con sus lobos, de cuando en cuando Horkai tiene que reafirmar su estatus de macho alfa, especialmente en situaciones extremas. Pero Horkai conoce bien a su manada y las peculiaridades de cada uno de sus animales. Decidimos que íbamos a utilizar a Volko como Ligabue en el documental, porque se diría que lo que tiene que hacer Ligabue en el documental está pensado para Volko. Tiene que cruzar una carretera con mucho tráfico. Y Volko es perfecto para eso, porque no tiene ningún miedo a los coches ni al tráfico. Los datos científicos nos ofrecen un mapa exacto de los movimientos de Ligabue. Su historia comienza en Italia, en una salida de una autopista cerca de Parma donde el 24 de febrero de 2004, un macho de 10 meses parece haberse desorientado. Un coche atropella a Ligabue, que consigue arrastrarse fuera de la carretera, y vecinos de la zona lo encuentran y llaman a las autoridades. La bióloga Francesca Marucco conoce bien la historia y nos acompaña al lugar donde ocurrió el accidente en 2004. Aquí la espera Patricia Picciorni, la mujer que encontró al animal herido. El coche venía por aquí y el lobo venía por aquí. Probablemente no se vieron. El conductor intentó esquivarlo cuando el lobo empezó a cruzar la carretera, pero el coche acabó atropellando al lobo. Estas imágenes de archivo nos muestran cómo un veterinario trata la herida de la pata izquierda de Ligabue. El tamaño relativo de la cabeza y las orejas del animal indica claramente que es un lobo joven. Los biólogos italianos ven una extraordinaria oportunidad. Nos dirigimos al lugar donde se recuperó Ligabue, en el Parque Nacional de Tosco Emiliano, en los Montes Apeninos. Francesca quiere saber cómo fue su comportamiento tras el rescate. La acompañan el experto en lobos Luigi Molinari y Mario Andreani, el veterinario que trató a Ligabue en 2004. ¿Ya hemos llegado? ¿Mario? ¿Es aquí? Ya casi estamos, es más arriba, hay que subir andando. ¿Dónde lo teníais? ¿Estaba monitorizado todo el día? ¿Regularmente? Sí, una vez al día. No puedes estar observándolo todo el día. ¿Pero estuvo aquí todo el tiempo? Estaba aquí. Cuando oía venir a alguien se quedaba inmóvil.
Pero si nos quedábamos muy callados y escuchábamos desde fuera, se notaba que estaba muy activo. Quería escaparse. Saltaba de aquí para allá, arañaba las paredes, pero en cuanto abríamos la puerta, se encogía en ese rincón, escondía la cabeza y no se movía. Las pruebas genéticas revelaron que Ligabue pertenecía a una población de lobos del Parque Regional del Alto Apenino Modenese que está a unos 100 kilómetros de aquí. 2 semanas después su pata estaba curada. Pero antes de liberar a Ligabue le pusieron un collar localizador con GPS, algo que no se había hecho nunca con lobos europeos. Los científicos tenemos que recoger datos sobre los movimientos de los lobos en Europa, y para ello utilizamos este bonito dispositivo. Es un collar de seguimiento que les ponemos a los animales. Estos collares están conectados con una red de satélites y registran la posición de los animales y envían esos datos a nuestros ordenadores, donde podemos reconstruir sus movimientos en desplazamientos cortos y en largos viajes por toda Europa. Combinando los datos de GPS con los resultados de las pruebas genéticas, los científicos han podido hacer un cálculo bastante preciso de la población de lobos de Italia. Hace 40 años solo sobrevivían alrededor de 100 individuos en las montañas de los Abruzzos. Actualmente vuelve a haber en Italia una población de unos 1.500 lobos. La mayoría de ellos se han asentado en hábitats a lo largo de los Apeninos, desde Calabria hasta los Alpes. El Parque Nacional de los Apeninos Tosco-Emilianos, al sur de Parma, es el hogar de 8 manadas de lobos. Aquí es donde el 11 de marzo de 2004 se pone en libertad a Ligabue. En el parque hay caza abundante. Es un territorio perfecto para los lobos. Corzos y otros cérvidos son sus presas favoritas. Pero un lobo errante puede tener que sobrevivir todo un día con una liebre, aunque normalmente comería entre 3 y 4 kilos de carne al día. Atacar a un jabalí es demasiado arriesgado para un lobo solitario. Normalmente los lobos viven en manada, de modo que nunca suelen estar solos. Pero estos errantes, los que viajan largas distancias, tienen que arriesgar la vida, ellos solos, cada día, en territorios nuevos que no conocen. Tienen que cruzar carreteras y cazar solos, a veces animales grandes. Tienen que correr muchos riesgos al pasar por territorios de otras manadas que podrían matarlos, así que es muy peligroso para ellos. 4 semanas después de su liberación, Ligabue llega al interior de la provincia de La Spezia. El viaje le ha llevado muy cerca de poblaciones humanas. Y obviamente, el hambre le obliga a sobreponerse a su instinto de alejarse de los humanos. Es en ocasiones como estas cuando los lobos entran en contacto con perros. Dado que son capaces de comunicarse con sus parientes domésticos y reconocen en ellos a una especie relacionada, los apareamientos entre ellos son bastante comunes. Cuando se cruzan lobos y perros, se están combinando 2 cargas genéticas. Una es la del lobo, un poderoso depredador modelado por millones de años de selección natural. Y la otra es la del perro, modelado por miles de años de selección artificial por parte de los humanos, para convertirlo en un compañero perfecto para nosotros. El resultado es un problema. Los llamamos híbridos. Podría ser un animal como este. Es un animal extraño. Se parece un poco a un lobo y un poco a un perro. Pero estos animales representan una gran amenaza para el lobo, porque podrían suponer el fin de la identidad genética del lobo tal y como lo conocemos. Pero también existen historias sobre un tipo muy diferente de transformación. La leyenda del hombre lobo nos ha erizado el vello desde hace mucho tiempo. De acuerdo con crónicas locales, en 1589, Peter Stump, un campesino de Eprat, una aldea del Bajo Rin, fue acusado y condenado por el Santo Oficio, mejor conocido como la Inquisición. Según esas crónicas, durante las noches, Stump, de 50 años, se convertía en hombre lobo y había matado a hombres, mujeres embarazadas y más de una docena de niños, incluido su propio hijo.
En una persecución frankensteiniana, los vecinos de Eprat dan caza al supuesto hombre lobo. El monstruo escapa, pero no antes de que uno de los aldeanos le corte una pata de un hachazo. Y cuando la partida llega a la granja de Stump, continúa la historia. Descubren que le falta una mano. Bajo tortura confiesa ser presa de un hambre insaciable de carne humana cada vez que se convierte en hombre lobo. Stump, que probablemente padecía un trastorno mental, acabó siendo quemado en la hoguera junto a su esposa y su hija. A un tiro de piedra de las torres de refrigeración de una central termoeléctrica de carbón en el área de Lusacia, los lobos siguen sufriendo a día de hoy su antigua imagen de encarnación del mal. Aunque lo que vemos en filmaciones de los lobos de Lusacia es la vida apacible de una familia. En 1998 regresaron los primeros lobos a la misma zona en la que casi un siglo antes se había matado al último lobo de Alemania. Aquí es donde comienza la historia de nuestro segundo viajero, Alan. La bióloga Ilka Reinhardt y su fiel compañero Jax van a seguir las huellas de su viaje. El perro, un rastreador nato, se mantiene siempre a su lado. Si observamos la distribución geográfica de los lobos en Alemania, con frecuencia vemos que las primeras manadas aparecen a menudo en campos de entrenamiento militar activos. En el año 2000, la población de lobos del área de Lusacia empezó a extenderse hacia el noroeste, a Brandenburgo y a los bosques del sur de Berlín. En 2007 aparecen los primeros especímenes en Baja Sajonia. Poco después empiezan a verse lobos alrededor de Hamburgo y más al norte, en Schleswig-Holstein. Hasta ahora se han asentado entre 30 y 40 familias de lobos en diferentes partes de Alemania. La distribución de los lobos en Alemania está bien documentada. Responde a un patrón muy antiguo. Por ejemplo, los lobos jóvenes que crecen en los terrenos de un campamento de entrenamiento militar desierto abandonan a sus padres cuando tienen entre 10 y 22 meses. Habitualmente forman su propia manada no muy lejos. Alan se crió en este claro arenoso en 2008, pero su comportamiento iba a ser muy diferente del de sus hermanos y hermanas. Bueno, pues esta fue la guardería de Alan. Aquí era donde jugaba con sus hermanos. Era una camada de 8, así que tenía mucha compañía. Aquí era donde pasaban la mayor parte del día. A los lobeznos les encanta jugar en espacios abiertos, y aquí era donde esperaban a que volvieran sus padres por la tarde para darles de comer. El documentalista Sebastian Korner consiguió tomar estas imágenes de Alan y sus hermanos. Mientras juegan, se están preparando para la vida adulta. No hay nada en su comportamiento que indique que poco después uno de ellos responderá a una misteriosa llamada y partirá hacia lo desconocido, proporcionando a los científicos datos que aportan una valiosa información sobre la reaparición del lobo en Europa Central. A día de hoy, para Ilka Reinhardt, la historia de Alan sigue siendo uno de los hitos de su trabajo en Lupus, un centro de investigación del lobo en la zona del Alto Lusacia. Cada vez que recorre los territorios de sus lobos, resurgen inevitablemente vívidos recuerdos de Alan. Ahí hay huellas recientes.
Sí, aquí fue donde le pusimos el collar de seguimiento a Alan el 13 de marzo de 2009. Entonces Alan tenía 10 meses y pesaba 31 kilos. La Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza nos había pedido que pusiéramos localizadores a 6 lobos, y uno de ellos fue Alan. Era un macho fuerte y sano de casi 1 año. Antes de ponerle el collar de localización le hicieron un reconocimiento general, le tomaron medidas y lo pesaron. Después de 2 años, estos pernos se sueltan solos, el collar se abre y simplemente se cae. No tiene que cargar con él el resto de su vida. 2 años al servicio de la ciencia y se libra del collar. De repente, el 25 de abril de 2009, Alan se marcha. Abandona su territorio y se dirige al noreste. Es como si se hubiera desatado su espíritu viajero. Guiado por un poderoso instinto migratorio, emprende su odisea. Que precisamente este lobo lleve un collar localizador es un extraordinario golpe de suerte para los científicos. Es la primera vez en su vida que Alan se encuentra completamente solo. Como le ocurre a su colega Ligabue, la caza será uno de los mayores retos a los que Alan tendrá que enfrentarse. Una corza adulta lo mantendría alimentado varios días. Pero un joven lobo solitario no tendría la menor posibilidad de matar a un animal tan grande él solo. En el norte de Italia, Ligabue también sigue en marcha, aunque al principio con menos determinación que Alan. Vaga durante varias semanas por el Parque Nacional de los Apeninos Tosco-Emilianos y finalmente pone rumbo hacia la costa. Y después de recorrer unos 400 kilómetros llega a los alrededores del Monte Ebro. Con 1.700 metros de altitud, es la segunda montaña más alta de los Apeninos ligures y un conocido territorio de lobos. Los datos del GPS nos indican con toda exactitud dónde estaba en cada momento. Aquí. Este es el punto exacto donde estaba Ligabue el 17 de junio de 2004, hace 11 años. Y es un lugar perfecto para los lobos, está claro. Estaba por esta zona porque es un lugar que les encanta a los lobos. Es bastante habitual que marquen esta zona. Y además, este es el pasillo que siguió Ligabue para ir desde los Apeninos en Parma hasta llegar a los Alpes. En su camino hacia el oeste, Ligabue tuvo que enfrentarse repetidas veces a la civilización humana. Carreteras, cercados, autopistas. Un mundo extraño que habría acobardado a un espíritu más débil. El instinto que lo impulsaba debía ser muy poderoso. A veces tarda horas en encontrar un paso. Ligabue utiliza túneles y pequeños puentes. El tráfico rodado sigue siendo una de las causas más habituales de muerte de lobos europeos. Y es especialmente mortífero para los lobos errantes. Según estudios realizados por el Instituto Leibniz de Investigaciones Zoológicas de Berlín, entre 2000 y 2005 murieron al menos 77 lobos en accidentes de carretera en Alemania.
En su viaje desde Lusacia, Alan llega al oeste de Polonia y también se ve obligado a cruzar tierras transformadas por el hombre, aldeas y pueblos. Los datos transmitidos por GPS revelan que normalmente duerme durante el día y viaja por la noche. Después de recorrer en 4 semanas aproximadamente 500 kilómetros, llega a orillas del Vístula cerca de Marienburg, un nuevo e imponente obstáculo. Ilka Reinhardt, con su inseparable Jax, quiere ver con sus propios ojos por dónde cruzó Alan el río. Consulta una y otra vez los datos del GPS hasta que finalmente encuentra el lugar exacto. Aquí, estuvo aquí mismo. Increíble. Después probablemente tomó ese camino de ahí. Vamos a echar un vistazo. Pero en este momento Jax no tiene muchas ganas de rastrear lobos. ¿Se podrá bajar por ahí? Vamos a ver a dónde lleva. Parece que hay un sendero. Este es el punto en el que Alan llegó a la orilla del Vístula en mayo de 2009. Ilka no deja de preguntarse qué podía tener Alan en mente en momentos como estos. Es como si tuviera una especie de motor interior. Quiero ir de A a B. Bueno, realmente no sabe dónde está B. No tiene un GPS, pero está decidido a llegar allí. Y de repente se encuentra con este enorme río. Y algo le dice, tengo que cruzarlo, sea como sea. El 17 de mayo, Alan cruza el río a nado. En este punto tiene una anchura de 400 metros. Los lobos son sorprendentemente buenos nadadores. Una vez llega a la otra orilla, su instinto sigue impulsándole a seguir hacia el este. Indudablemente parece tener algún tipo de ruta en mente, pero la brújula interior de un lobo sigue siendo un misterio para los científicos. Ahora es el turno de Ilka, e incluso Jax parece disfrutar del viaje en barco. ¿Qué es esto? ¿Olas? ¡Qué divertido! El patrón del barco comenta que ha visto lobos con cierta frecuencia. De vez en cuando se ven lobos por aquí, incluso en manada. Una vez vi a 3 o 4, una madre con sus cachorros. Los datos del GPS muestran que 4 horas después de llegar a la orilla, Alan ya ha avanzado 13 kilómetros hacia el este. Está cruzando la región de Masuria, un típico paisaje agrario polaco. Cuando una manada sale de caza, siempre se concentra en la víctima más fácil. Estas ovejas están fuera del alcance de Alan. El cercado electrificado es demasiado alto y está bien enterrado. Los lobos rehuyen instintivamente a los humanos. Tras haber sido cazados durante siglos, han aprendido a evitar a su mayor enemigo. Pero el hambre puede impulsarlos a correr riesgos para conseguir algo que comer. Alan sigue avanzando y cubre unos 500 kilómetros en 5 semanas, desde el Vístula al noreste de Polonia. Los datos que transmite su collar indican que en junio de 2009 pasó una noche en las afueras de un pueblo llamado Elk. Parece que se detuvo aquí y después siguió trotando hacia allá. Hay una casa a unos 30 metros de nosotros. Yo diría que siguió avanzando en paralelo a las vías del tren, alejándose del pueblo en esa dirección. ¡Qué emocionante!
En el este de Polonia es donde se da la mayor concentración de lobos del país. Aún así, son raros los encuentros con lobos. Mi abuela nos dijo que había visto un lobo. Debe hacer más o menos un año. Había venido a visitarnos e iba a irse a su casa cuando se dio la vuelta y se quedó petrificada. Tenía un lobo delante. Al menos eso es lo que nos dijo. Ver a un lobo sigue provocando el pánico. Las noticias de ataques de lobos al ganado evocan inevitablemente el miedo ancestral al lobo, esa bestia devoradora de hombres. El experto en lobos, Luigi Boitani, nos da algunos consejos prácticos. Si se encuentra con un lobo en el bosque, mantenga la calma, no haga ruido. Será usted uno de los pocos afortunados en el mundo que vea un lobo en libertad. Pero no eche a correr, porque si echa a correr, está enviándole el mensaje de que es una presa en potencia. Y puede que despierte el interés del lobo y le siga. ¿Atacarle? Es muy poco probable. Los lobos han atacado a humanos puede que 4 o 5 veces en los últimos 100 años en todo el mundo. De modo que es una posibilidad muy remota, pero son animales curiosos. Se pueden acercar a una aldea por simple curiosidad. A estas alturas, la hazaña migratoria de Ligabue tiene asombrados a los investigadores italianos. Su viaje está proporcionando los datos iniciales para un estudio científico que intenta documentar el resurgir del lobo en Europa Central. En junio de 2004, Ligabue sigue avanzando. Deja atrás los Apeninos, cruza la cuenca del Po y continúa hacia el noroeste, hacia los Alpes marítimos. Después de recorrer un total de casi 900 kilómetros, el joven macho llega al Parque Nacional de Mercantour, en la esquina sureste de Francia. Después de cruzar los Apeninos y pasar por Cuneo, finalmente Ligabue llegó a Francia. Eso fue el 8 de octubre de 2004. Este es el punto más occidental que llegó a pisar en los Alpes. Es la primera vez que se puede documentar casi paso a paso la ruta exacta seguida por un lobo que migra de Italia a Francia en busca de un territorio propio. A finales del siglo XIX, el lobo estaba prácticamente extinguido también en Francia. En 1979, el Estado aprobó una ley para su protección. 13 años después son avistados en los Alpes franceses los primeros lobos migrantes procedentes de Italia. Mientras tanto, unas 30 familias de lobos están viviendo en varios puntos del país. Aparte de los Alpes, se han establecido grupos en los Pirineos, el Macizo Central e incluso en lugares tan al norte como los Vosgos y las Ardenas. En la región fronteriza entre Francia e Italia, la documentalista italiana Raffaella Cervetto tuvo la suerte de capturar imágenes de toda una manada que tuvieron un gran impacto. Mientras los conservacionistas se regocijan, a los ganaderos de la región no les parece tan buena noticia. Los lobos alpinos no tardaron en darse cuenta de que los numerosos rebaños estaban prácticamente indefensos y constituían una fuente inagotable de comida fácil. Solo en 2012 mataron más de 5.000 ovejas. A consecuencia de estos ataques, Francia volvió a permitir la caza selectiva de lobos, y los pastores, que quieren reclamar daños, están obligados a tomar medidas de protección contra ellos. Los ayudantes de Jean-Pierre Cavallo pasan prácticamente desapercibidos entre sus protegidos, pero estos perros pastores ovejeros son una defensa muy eficaz. En 1992 volvieron a aparecer lobos en los Alpes, así que fui a Italia a buscar unos perros pastores de Maremma a los Abruzzos. Son unos perros muy trabajadores y todavía los llevo con mis rebaños. El uso de perros para guardar los rebaños se remonta al menos al año 2200 a.C.
Estos perros se crían entre las ovejas que van a proteger. Es natural que surja una relación muy estrecha entre el perro y las ovejas. La consecuencia de esta estrecha relación entre las dos especies es que los perros se sienten menos unidos a su dueño humano. Aunque reconocen la autoridad del pastor, por lo general tienden a mantener las distancias. Según parece, estos perros aprenden a amar como una persona. Quieren a las ovejas. Se puede ver cómo se acerca la oveja y el perro la olfatea y se convierten en sus protectores. Nunca se separan. Tenemos 6 perros para este rebaño. Cada uno de ellos protege a 5, 6, hasta a 10 ovejas. Son sus ovejas. Las quieren como nosotros queremos a un corderito. Los cachorros aprenden las habilidades necesarias para realizar su trabajo de perros adultos más experimentados. La efectividad de su presencia queda patente en estas imágenes, filmadas durante un ataque nocturno de un lobo. Según se aproxima el predador, el rebaño retrocede presa del pánico. Pero en pocos segundos aparece un perro y se sitúa entre el lobo y sus presas potenciales. Poco después llegan 2 perros más para apoyar al primero. En general, su gran tamaño y sus ladridos bastan para que el lobo se retire rápidamente. Solo como último recurso atacan al predador. Cada vez más pastores europeos están recurriendo a soluciones tradicionales para proteger a sus rebaños. Ellos saben muy bien que con los lobos no se juega. Un hecho que ilustra a Esopo, el poeta de la antigüedad, en su fábula acerca del pastorcillo y el lobo. El muchacho se aburría con sus tareas y se le ocurrió una broma. ¡El lobo! ¡Se está comiendo las ovejas!, empezó a gritar mientras bajaba al valle a la carrera. Todos los hombres de la aldea acudieron en su ayuda. Cuando descubrieron que no había ningún lobo, volvieron a bajar al valle malhumorados. Cuando poco después un lobo atacó al rebaño y mató a todas las ovejas, nadie acudió por mucho que gritó el pastor. Nadie cree a un embustero, ni siquiera cuando dice la verdad. Son las viejas fábulas y cuentos de hadas las que han grabado en nuestro subconsciente la imagen del lobo feroz hasta el día de hoy. Borrar esa imagen es una parte importante del trabajo que hacen los expertos en lobos en toda Europa. Ligabue parece cansarse de repente de Francia y decide volver hacia el este, a Italia. Después de 4 semanas, estábamos monitorizando a Ligabue en este valle, donde estábamos siguiendo sus pasos casi a diario, cuando finalmente descubrimos que no estaba solo. Había alguien más con él. Al parecer, el largo viaje había merecido el esfuerzo. Una hembra de la población italiana había despertado su interés. El material genético encontrado por los investigadores indicaba claramente su ascendencia. Como es habitual entre los lobos, Ligabue había abandonado a su familia antes de alcanzar la madurez sexual. Ahora estaba listo para formar su propia familia. Corteja a la joven loba durante varias semanas.
Pero poco antes de aparearse, la historia de Ligabue llega a un trágico fin. El territorio que han elegido él y su futura compañera se encuentra entre los territorios de otras dos manadas. El recuerdo de los hechos ocurridos en 2005 sigue siendo doloroso para la joven científica. Francesca esperaba que la migración de Ligabue siguiera aportando datos que les ayudaran a desvelar el misterio no resuelto de por qué él, entre todos los miembros de su familia, había emprendido tan arduo viaje. Este es el lugar. Aquí fue donde encontramos a Ligabue el 17 de febrero. Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió, pero todos los restos indican que miembros de su propia especie mataron al joven e inexperto lobo. Que una manada mate a un lobo intruso no es infrecuente. Fue un triste fin para un largo y peligroso viaje. Todo cuanto Francesca Maruco y sus colegas pueden hacer es documentar la muerte del lobo errante. Nuestra primera hipótesis fue que lo había matado la manada de lobos del territorio limítrofe. Y eso es bastante normal entre lobos, pero era realmente trágico, porque Ligabue había recorrido más de 1000 kilómetros para llegar hasta aquí, para traer sus genes, y murió 2 semanas antes de poder reproducirse. Tras desafiar los peligros de la civilización humana, después de 317 días y 1243 kilómetros, Ligabue fue víctima de las leyes de la naturaleza. Su congénere alemán, Alan, sigue avanzando hacia el este. Él también ha recorrido ya más de 1000 kilómetros en su odisea. ¿Conseguirá alcanzar su meta y establecer su propia familia en un nuevo y lejano hábitat? También conoceremos al tercer viajero. Slavko se abre camino desde Eslovenia a través de los Alpes austríacos hasta el norte de Italia. Su historia es otro fascinante episodio de la investigación sobre el lobo europeo.